Bueno, aquí comienzo sexto sentido. Sexto sentido porque 5 sentidos realmente no alcanzan para entender la complejidad del mundo actual. Hoy un placer, está conmigo Florencia Arieto, usted la conoce muy bien, ella es abogada, especialista en temas de seguridad. Florencia, un placer que estés acá en Sexto Sentido. Gracias a vos, Karina, por la invitación y por el espacio. Bueno, vos sabés que, a ver, contigo obviamente tengo tantos temones para hablar, pero el otro día estaba pensando, estaba recordando en la época en la cual cualquiera, el que vivía en Nueva York o iba de visita a Nueva York, tenía graves problemas a partir de las 6 de la tarde, porque de manera literal, cruzar el Central Park era una tarea de alto riesgo. No sabías si de mínima por ahí te robaban o de máxima te podían matar. Hasta que Giuliani, que ahora estuvo con Trump y todo, pero que en su momento fue un alcalde que dijo, acá voy a poder terminar con los temas de inseguridad. Te retrotraigo a la República Argentina. Todos los días, Florencia, vos lo sabes mejor que nadie, los ciudadanos estamos bajo situación comprometida. En muchos lugares del país hay gente que sale y no sabe si vuelve a su casa. ¿Hay posibilidades todavía de alguna manera, terminar con esta situación? ¿O ya hemos pasado esa delgada línea roja en la cual es muy difícil poder dar soluciones concretas? No, está todo por hacerse en Argentina, pero te tomo lo que decís vos de Giuliani y te lo retrotraigo a fines de los 70, a principios de los 80, cuando Giuliani era un joven fiscal. En esa época no solamente había problemas de inseguridad en Nueva York, sino que estaban las 5 familias, las Colombo y compañía, que manejaban los puertos, las construcciones y la calle literalmente de Nueva York, o sea que era una ciudad tomada por la mafia. Y Giuliani tomó una decisión, digamos, el gobierno tomó una decisión política, de política criminal, de avanzar contra esas familias mafiosas. Y Giuliani fue quien ejecutó la orden del gobierno con un grupo de expertos del FBI y lograron, aplicando una ley especial, que se llamaba la ley Rico, que era la posibilidad que se tenía de llegar a las cabezas, porque hasta ese momento obviamente se agarraban a los sicarios o a los que estaban en la base, que eran los que cometían los ilícitos, pero nunca se llegaba a quien A los había dado la jefes, orden. claro. Entonces esa ley, que se llama la ley Rico, permitió terminar con los 5 cabecillas y a partir de ahí, obviamente, tardó una década más en que Giuliani pueda ganar la intendencia, la alcaldía de Nueva York y aplicar también una fase más específica que tiene que ver con esto que vos decías, que es con la seguridad urbana, ¿no? La de sentirse seguro cuando salís de tu casa, cuando llevas a los chicos a la escuela, cuando salís a trabajar. Bueno, en Argentina tenemos un problema grave que es que hay un sector político que es mayoritario hasta el momento, porque han ganado las elecciones en el 2019, que justifica el delito. Que no cree Directamente. que directamente tiene una concepción absolutamente no solamente equivocada, sino dañina, pero por sobre todo las cosas equivocadas, porque ellos creen que porque hay un alto porcentaje de pobres en Argentina, digamos, si algún pobre delinque está justificado. Y la verdad que si vos vas a los números, al dato duro, te vas a dar cuenta que en Argentina tenemos casi 50% de pobres. Por lo tanto, si la pobreza fuera condición de la delincuencia, estaríamos en guerra civil, Exacto, primero. exacto. Y segundo, tampoco se explicaría por qué existe el delito de cuello blanco, digamos, porque un contador que tuvo acceso y posibilidades de estudiar y de vivir bien y no de pasar hambre ni ser un marginal, termina lavando plata al narco. No se explicaría ese delito tampoco. Entonces, es mentira. Pero esto es lo que instaló el kirchnerismo hace 20 años, desde que inició el poder. El otro día leí una gran editorial, una opinión, un trabajo que hizo un periodista de la revista Seúl, en donde entonces traza un paralelo entre Cristina y Emma Suns, ¿no? La protagonista del cuento de Borges, en donde dice, Cristina usa emociones verdaderas para sostener falacias. Entonces, digamos, quienes la siguen le creen porque creen que está diciendo la verdad, pero ella utiliza mentiras para hacerlas pasar por verdaderas. Y una de esas es esto del delito, la idea de que si vos sos pobre y delinquís, tenés justificado el delito porque no tuviste oportunidades. Y la verdad que es posible que suceda eso también. Pero la gran mayoría de la gente que es pobre y que no ha tenido oportunidades no delinque. Claro, Si bueno, no, pero que nos además, explica.
Perdón, es que además eso Sí, realmente es estigmatizar al pobre, cuando lo que tenemos que hacer es exactamente, estigmatizar al delincuente, más allá exactamente. de qué extracto social provenga, Exactamente. Bueno, realmente. pero eso es lo que hizo. Y lo hace también, fíjate, desde una ideología de la justificación del delito con los pueblos originarios en el sur. La verdad que la posición que toma el gobierno de justificar a los delincuentes que están tomando Villa Mascardi invisibiliza que adentro del Nahuel Huapi está la comunidad Huilitray. Claro. O sea, al justificar al delincuente, no importa si es del pueblo originario, si es pobre, si es rico, si es alto, si es flaco, cometió delitos, porque si no lo que hacen es suponer que las minorías tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Y la verdad que no, lo que hay que hacer las minorías es incluirlas, respetarle los derechos, cada vez que se amplían derechos uno festeja, pero después cernirse a las reglas del Estado de Derecho. Si delinquís vas a ir preso, sea de una minoría, sea de una mayoría. Entonces, eso es lo que instaló el gobierno kirchnerista desde que inició en el 2003 su construcción de poder y ha hecho mella en la ciudadanía, pero digamos, por sobre todas las cosas en los más vulnerables, que es donde impacta más el delito, porque el kirchnerismo decidió, de 1000 chicos marginales que hay en un barrio, hay 990 que no delinquen. ¿Y qué hace el kirchnerismo a través de los Grabois, Pérsico y compañía? Proteger a los 10 que delinquen, por sobre el resto. Ujú. No es que el kirchnerismo tiene el control territorial del conurbano, por ponerte un ejemplo, y decir, bueno, es un trabajo social espectacular y qué sé yo. No, ellos solamente fijan su poder en una partecita muy chiquita de los barrios postergados, pero potenciando el que delinque, que es el que tiene el arma, para someter al resto. Entonces, ¿el resto qué va a hacer? Si vive en un lugar en donde el Estado no está, donde nadie lo defiende, que se va a oponer al que tiene el poder, por más que sea un delincuente, no. Y esa es la estructura de construcción del kirchnerismo, sumado, en este caso, a una toma de posición antipolicía. O sea, justificador del delito y antipolicía. Hoy la Pero policía, con una conducción como la de Sabina Federic, siente que no está protegida para salir a la calle. está bien, pero ¿a dónde lleva todo esto, Florencia? Porque vos lo sabés mejor que nadie, vos sos una mujer que recorre el territorio, que sabe de esta temática en particular, además de ser una ciudadana que también se da cuenta de todo lo que pasa, es evidente, pero vos conocés mucho esta temática. Yo digo, pero ¿cuál es? Yo siempre me pregunto cuando se toman, digamos, se adopta algo como casi política de Estado, evidentemente lo adoptás porque ves a qué te lleva eso, a qué cosa positiva te lleva esto. Evidentemente, los resultados que estamos teniendo en materia de seguridad, al menos lo digo, no son resultados buenos para la gente. Entonces, vos hablás de una postura antipolicía, que puede ser una postura ideológica, y además de una metodología de trabajo. ¿A dónde nos lleva esto? A Venezuela, a Rusia, digamos, a la pérdida de la libertad individual, que pasa, por eso te digo, nos pasa a todos, pero principalmente a los barrios más vulnerables. Eh, nos lleva a vivir con temor, y el temor te paraliza, y eso es el caldo de cultivo del kirchnerismo. El kirchnerismo tomó las estructuras del partido peronista para poder construir mayorías desde ahí, pero siempre fue una minoría con tendencia soviética, digamos. Su construcción de poderes a la cubana, a lo ruso, a lo soviético, quiero decir, es disfrazar de democracia algo que es una autocracia, una especie de monarquía disfrazada con elecciones que se ganan, y para eso necesita de las estructuras partidarias del PJ y de la comodidad de ciertos dirigentes del PJ, que les queda más fácil arrancar con 30 puntos en la elección que hacer el esfuerzo de ganarle a esa minoría soviética que te viene a tomar las estructuras del partido. Pero el objetivo del kirchnerismo se cumple, que es la mayoría del pueblo o asustado o necesitado, y un poder omnímodo, donde están todos los otros poderes subordinados a ese poder omnímodo, que lo representaría Cristina, y máximo si Cristina lo decide, y quien sea que Cristina lo decida, y una burocracia empresarial vinculada a los negocios con el Estado, y un Estado apropiándose de los medios de producción o por lo menos controlándolos. Digo, todo lo que sucede, nada es aleatorio. No creo que se pueda luchar si vos tenés miedo. Entonces, están entrando a instalar que la calle es de ellos, que las casas son de ellos, que hasta hace poco estábamos discutiendo si la propiedad era privada o se justificaba una usurpación, digamos. Está A eso nos totalmente. está llevando el kirchnerismo.
Bueno, pero también hay una cuestión, Florencia, que yo pienso, reflexiono como muchos también. Este gobierno gana las elecciones hace un año, solamente hace un año, y las gana legítimamente, o sea, no hicieron fraude, obviamente, digamos, de hecho, todo el aparato en realidad estaba en manos de Cambiemos, que era el gobierno anterior. O sea, ellos ganan las elecciones. ¿Cómo se puede explicar entonces esto? No, bueno, primero arrancando por Cambiemos. En algunos aspectos, Cambiemos, en lugar de ser Cambiemos, fue Sigamos, y creo que eso es lo que nos impidió de alguna manera ofrecerle a la gente un cambio en serio, que significa muchas cosas, entre ellas discutir modelo sindical, fortalecimiento de pymes, ley y orden, pero bueno, la continuación del plan del sistema de planes del kirchnerismo hecho por un ala del gobierno, de parte de la coalición de gobierno de Juntos por el Cambio, permitió seguir engordando a las personas que después trabajaron para que perdamos, como Pérsico y Grabois. Lamentablemente, digamos, quienes estábamos en un ala más dura, perdimos la discusión y eso es democracia, y el presidente decidió tomar algunas decisiones más conservadoras, que fueron las que lo llevaron a la derrota, entre otras cosas, porque la verdad que echar la culpa o suponer que porque hubo un desastre económico, no hubiera terminado el presidente el expresidente Macri con 41% de los votos, no es que perdió por 40, entonces sí fue un desastre. La verdad que no, a lo mejor sí, que esa también fue una decisión que perdimos algunos, a lo mejor había que escalonar las tarifas, no había que, digamos, que ofrecerle a la gente, que obviamente había que aumentar y equilibrar las cuentas porque los subsidios no daban para más, pero vos no lo podés obligar a una familia que tenga que elegir entre comprar la compra mensual o pagarle la luz. O paga la luz. Entonces eso no podía ser. Faltó trabajo territorial, Karina, en los territorios del conurbano, faltó escuchar a la gente. Vos pensás que se gobernó sin La Matanza, sin Florencio Varela, sin Almirante Brown, sin Lomas de Zamora, digamos, las grandes intendencias, y tampoco se construyó ni se estuvo a la altura de lo que significa construir un volumen cuando ahí hay un territorio de muchos años de un mismo signo político donde falta todo. Entonces digo, eso es para tomar la parte que nos compete a nosotros en cuanto a autocrítica, si querés. La autocrítica para mí es que engordamos a Graboy y a los gobernadores peronistas que después nos jugaron en contra. Ellos, algunos de Juntos por el Cambio tienen viste que Lacan decía que como que todo enojo es en el fondo necesidad de reconocimiento. Entonces digo, este enojo que tenían algunos con los gobernadores que después le daban todo era la necesidad de que el peronismo te habilite, te justifique, te tenga en cuenta, no sé qué problema tenían. Yo como vengo del peronismo los conozco. Lo que quiero decir es, faltó timing, faltó conocimiento de cómo juega el poder del peronismo, y le dimos muchas cosas sin pedirle nada a cambio. Y por otro lado, la inteligencia de Cristina de poner un elemento como Alberto Fernández, que la eligió porque tiene todas estas limitaciones. Alberto Fernández es un segundo, nunca lideró, siempre trabajó para alguien. Entonces Cristina, a sabiendas de eso, lo pone de uno para que la choque, evidentemente. Ahora, ese es su proyecto. Lo que no podemos hacer con Cristina es subestimarla. Tenemos que montar una estrategia y ganarle, porque hay mucho de la política que está mayoritariamente, digamos, hecha por hombres, en el análisis, no, dejá, que Cristina no gana más, está loca, viste, jala, viste, esa cosa de subestimarla, y es una estrategia de ella para mantener el poder. Nosotros tenemos que confrontar esa estrategia con otra para ganar. Entonces, ponerlo a Alberto el moderado, Alberto el operador, Alberto el segundo dialoguista, y la gente enojada porque le llegó 10.000 pesos de luz, y nosotros que no salimos al territorio a contarle a la gente que necesitábamos más tiempo. Fue un combo como para que vuelvan ellos con este engaño que ya se cayó, ¿no? La idea de que volvieron mejores, de que no son los mismos del 2015. Pero bueno, ahora tenemos una oportunidad histórica este año para volver a retomar esa senda del poder. Ahora, Florencia, volviendo al tema, digo, de la inseguridad, porque yo siempre, a ver, soy de esas personas convencidas que obviamente la economía es fundamental, pero siempre digo que si uno está muerto, no importa cuánta plata tengas en el bolsillo, lo más importante, siempre digo, es la salud y la vida, porque si no, viste, no importa. Totalmente, sí, tal cual.
Literal. Entonces creo que es una cosa fundamental y una política de Estado que hay que tener, a la cual hay que darle muchos recursos económicos para que sea sustentable. Y además creo que la gente evidentemente está en una situación en donde, viste, vos lo escuchás en todos los estratos sociales, el miedo, el miedo. El Gente miedo. que se ha ido del país, Florencia, no solamente por temas económicos, gente que se ha ido del país que puede hacerlo, también porque ha sufrido tremendos temas de inseguridad en sus propias familias. Ahora vos pones una luz de esperanza y eso es lo que yo quiero rescatar porque es lo más importante. Vos me decís, no, pará, acá está todo por hacer. Y te lo digo Obvio. así, porque está bueno a ver, ¿qué es lo primero que vos harías, Florencia? Porque mucha gente, te lo vuelvo a reiterar, que en realidad está muy bajoneada y dice, no, acá ya está todo, eso está perdido, ¿viste? Todos los días te fusilan a alguien, te matan a alguien, te chorean, digo, todos Sí, los sí, días todo, pasa. todo. Y en cualquier lugar, porque En antes, cualquier otra lugar. cosa, antes, viste, vos decías, bueno, no, es en ciertas, en la provincia, en el conurbano, en todos lados, en capital, en cualquier ciudad del interior, en todos lados. Sí, tal cual. Lo primero que hago yo cuando asumo es llamar al jefe de la policía de la jurisdicción que me toque administrar y decirle que haga lo que tenga que hacer para cuidar a los vecinos, que va a tener el respaldo político que tiene que tener. Después de eso, agarrar a los mejores entrenadores de tiro, a los cuales tengo el placer de conocer y ver trabajar, ex miembro de Fuerzas Especiales, y darle a esa policía que me toca administrar o en esa administración política, en ese territorio puntual, una vez por semana práctica de tiro, entrenamiento en artes marciales y defensa personal y defensa de ataque a cuchillo. Después de eso le aumento los sueldos o le pido o hago un proceso. Si no depende de mí, obviamente mando desde la gestión donde yo esté a quienes tienen la responsabilidad de aumentarles. En el caso de la policía bonaerense, les empiezo a construir el hospital. Les vuelvo a dar la confianza para que ellos puedan estar en la calle y no estén parados dentro de un patrullero y que sepan que la gente los necesita. Después voy y hablo con los jueces y le digo, señores, apliquen la ley. Dentro de la ley, en Argentina tenemos un juego de mínimos y máximos. O sea, si vos matás a alguien, tenés una mínima de 8 años de pena y una máxima de 25. Significa que ya dentro de esa ley, o sea, dentro de ese artículo, dentro del Código Penal, ya hay un análisis de agravantes y atenuantes como para analizar y a partir de allí aplicar la pena proporcional. Usted, fiscal, no tiene por qué analizar si el que robó es pobre, rico, originario, blanco, marrón, o gordo, o flaco, o petizo o alto. Usted tiene que aplicar la ley. Dentro de esa ley se probó el delito, se condena. El cuarto, construyo o pido presupuesto para construir por lo menos 4 cárceles de máxima seguridad. Y si tengo la posibilidad de estar en la administración federal, cierro Devoto, porque que Devoto esté abierta significa que nosotros estamos obligando a una persona que robó y que no dañó y que posiblemente con el Estado presente pueda conseguir un trabajo y no vuelva a delinquir, a que ingrese a un lugar para que salga muerto u homicida para sobrevivir. Digo, 4 patas urgentes. Mientras que se hace todo eso que es lo urgente, se trabaja por abajo con el desarrollo social, porque no hay política de seguridad exitosa cuando hay desigualdad, porque la violencia emerge como resentimiento hacia alguien que no ha tenido la oportunidad. Pero eso no significa que se justifique el delito, porque hay 4 millones de argentinos en la República que están viviendo en villas o en asentamientos precarios. Algunos alquilan una casilla, Karina, escuchá, alquilan una casilla dentro de una villa. Esos 4 millones, solamente 1.000 o 1.500 salieron a usurpar. Entonces, por esos 1.000 vivos, no podés invisibilizar a la gran mayoría que viviendo mal y sin tener derecho a la vivienda, no usurpa. Entonces, se protege a la gente que no delinque. Y obviamente el Estado presente. En la gestión del presidente Macri había un proyecto que yo lo volvería a llevar y que la verdad que lo puse a disposición, aunque sea la oposición, que se llamaba Barrios Seguros, que era el ingreso primero con la policía para sacar y limpiar el territorio a narcos, malandras, chorros, y una vez que el territorio de a poquito se iba, ¿no? Aunque sea en barrios grandes, de a poquito se iban recuperando territorios y a medida que se recuperaba entraba salud, educación, trabajo, desarrollo social. Barrios seguros. La gente sentía que estaban ahí el Estado para darle un lado luminoso aparte del oscuro. Y después a la gente, a la ciudadanía, a la clase trabajadora que se levanta a las 5 de la mañana y que la robaron y que la entradera, la salidera, saturación con información
en los lugares en donde hay mayor movimiento, ¿entendés? En los lugares donde se hace transbordo de colectivo tren, o en las periferias de los barrios del conurbano de clase media, donde entran y salen los laburantes que vienen en el auto. Estar atento a lo que les pasa. Es mucho más simple de lo que suponemos. No necesitamos ni grandes presupuestos ni grandes planes. Solamente es estar en donde se requiere y decidir combatir el delito sin justificación, que es lo fundamental. Está bien. Lo que pasa es que vos, Florencia, estás haciendo hincapié en algo muy interesante, que en realidad es una visión la que vos tenés multidisciplinaria. Si bien haces poco, hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dijiste, porque digo, me llama la atención porque se supone que debería ser algo lógico. Hablaste del entrenamiento de la policía. Cuando digo en rigor de verdad, el entrenamiento de la policía es algo de lógica que deberían tener. Digo, prima facie. Y después hablas de un montón de situaciones, de contención también de las familias que viven en barrios muy precarios, en donde, como vos bien señalás, obviamente la mayoría no delinque, además vos haces esa referencia, no estaríamos todos en guerra civil, como es lógico. Entonces, digo, insisto, es una visión multifuncional la que vos estás poniendo. No es solamente, bueno, equipemos mejor a la policía. Es entrenemos a la policía, démosle armas, controlemos también a la policía, hagamos que el desarrollo social esté en los distintos lugares, contengamos a las familias, contengamos a los chicos. El tema del deporte en los chicos se me ocurre como un tema que es, yo he leído miles de veces, en Brasil en su momento se hicieron unas pruebas pilotos que salieron muy, muy bien en favelas, en donde se contenía a los chicos a través de la actividad deportiva, Digo, es muy abarcativo todo, por eso decís que se puede hacer todo casi que desde cero hoy por hoy. Sí, tal cual. Y aparte es es multiagencial el trabajo en seguridad. O sea, se inicia con el combate al delito, con la vuelta a la ley y al orden. Eso significa la ley se respeta, no importa quién cometa el delito. Ahora, por otro lado, en el mientras tanto, se tiene que trabajar en el desarrollo productivo, en la generación de empleo, en la infraestructura. Digo, el otro día hablaba en La Matanza, Karina, hace 35 años que una familia que vive en una callecita de La Ferrer sigue viviendo en calle de tierra. Pero ves, esas son las cosas que no se entienden. Y discúlpame, Florencia, te voy a decir lo que también mucha gente dice. ¿Cómo puede ser? Y la verdad, yo digo, más allá del signo político, pero evidentemente hubo un signo político que sí estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo puede ser que esa gente que vive así también siga votando a los mismos? ¿Cómo se entiende? Por falta de opciones. Cuando vos tenés una opción que no conoces, que apareció el día de la elección, que no se vinculó con vos, que no te puso la escucha, no te resolvió un problema, porque nosotros, entre otras cosas que vamos a tener que hacer, vamos a tener que seguir dando bolsas de comida en algún momento. Entonces, Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, no entendió, primero que es una provincia conservadora de derecha, la provincia de Buenos Aires mayoritariamente, pero aparte de eso no entendió que con la franquicia, sea del PRO, sea el radicalismo, la coalición cívica, cualquiera sea el partido, no alcanza. Que hay que estar al lado de la gente, que hay que estar controlando que el jefe de calle está recaudando, entonces hay que hacer la gestión para que la gente se sienta que se le escuchó. Entonces vos no podés construir políticamente en los fondos del conurbano, que hace 40 años que gana la misma persona, el mismo partido político, con una lógica de un partido liberal suizo, porque no va a funcionar. Hay que embarrarse, y no sé cuántos realmente, no lo sé, sinceramente, si lo supiera lo diría, no sé cuántos en las elecciones de 2019 se han embarrado realmente para ganar la provincia o las localidades que estaban en manos de los opositores. Entonces, me parece que ese es otro replanteo. Faltó política en la provincia, faltó territorio, faltó darle a la gente una opción. Yo quiero preguntarte finalmente, porque la verdad que tengo miles de temas contigo, porque eso también tiene una relación bastante directa con una situación de malestar general de la gente que trabaja y se siente muy estafada cuando los planes sociales se eternizan. Si bien, como vos decís,
lo que es bolsa de comida, plan social, hay que darlo, pero en algún momento todos los que trabajan y pagan impuestos dicen, bueno, está bien, pero no puede ser que eternamente eso no sea, digamos, cambiado por una política de trabajo. Tal cual, y eso tiene que ver básicamente con la cuestión, del tema de la producción y el empleo en Argentina. Nosotros tenemos que discutir un nuevo modelo sindical. Nosotros no podemos seguir cerrando las paritarias con, por ejemplo, comercio que cierra con Carrefour, por poner un ejemplo, con un mega supermercado, y después esa paritaria que cierra con una multinacional impacta en el almacén del barrio que tiene 4 empleados. ¿Qué le va a pasar a ese almacén? O lo echa un empleado o paga el negro. Ese pago en negro explica el 40% de informalidad, que y si no lo paga en negro y pierde el trabajo, ese señor que perdió el trabajo va a engordar a Grabois, al plan social. Si una persona, si el Estado argentino con sus herramientas, con su reforma sindical, con el favorecimiento y la baja de impuestos a las pymes, empieza a generar empleo y la gente que está cobrando el plan no quiere trabajar, el Estado está en condiciones de sacarle el plan, porque ya no hay una emergencia y una necesidad, sino una vagancia que no quiere hacerlo. Entonces ahí ya tenés argumentos para empezar a bajar los planes, quieran o no quieran quien son beneficiarios de planes. Y por otro lado, bueno, el desafío de lo que viene también tiene que ver con la apertura de la Argentina al mundo, la libre competencia dentro de un marco de respeto de las reglas, ¿no? Que abrir la libre competencia es que vengan los chinos a hacer perdernos trabajo, como era la sustitución de importaciones. Es buscar opciones, fortalecer a las pymes, pero también motivar a las que están subsidiadas hace muchos años y no mueven y no invierten y están cómodas con la plata del Estado. Digo, todo lo que tiene que ver con lo económico y productivo en un marco de ley y orden. Por eso es tan importante la seguridad jurídica. Una empresa no va a venir a invertir a un lugar que, como decías vos, roban, matan, usurpan. Entonces, digo, tenemos que recuperar la calle, acomodar las variables, pedirle a jueces y fiscales que dejen de hacer política y apliquen la ley. Cuando hay un delito, el delito se paga, y a partir de ahí reconstituir la confianza con las empresas, tanto nacionales como internacionales, y cualquiera que quiera venir a producir e invertir Argentina, pero con reglas claras, que no tiene el kirchnerismo y que nunca las tuvo. Nadie puede decir de vos que no hablas con claridad, Florencia. Un placer, verdaderamente. No sé si es bueno y malo a esta altura, viste, que todos se mueren de corrección política, pero bueno. Bueno, mil gracias, Florencia, de verdad. Vos sos súper didáctica y clara. La verdad, un placer. Gracias por estar acá en Sexto Sentido.